Como en todos los ámbitos de la vida, los escándalos han estado en todas partes, y las grandes ligas no es la excepción. Nos guste o no, los escándalos tienen su lugar en los deportes, que los jugadores y otras personas sean vetadas, que consuman sustancias ilícitas, problemas de abuso sexual, violencia doméstica, entre otros. Haremos un repaso de algunos de los escándalos más grandes que han tocado la gran carpa, los temas actuales e incluso un par de temas que tal vez se hayan olvidado con el tiempo. La historia de amor del béisbol con las sustancias ilícitas se divide en tres épocas distintas, de 1950 a 1965. Las anfetaminas, a menudo conocidas como greenies o speed, eran la droga preferida en los clubhouse. De 1970 a 1985 fue la cocaína. Finalmente, desde los años 90 hasta nuestros días se conocería como la era de los esteroides. El problema de la cocaína en el béisbol se infiltró en la conciencia nacional en marzo de 1980, cuando el receptor de los Reales, Darrell Porter, abandonó abruptamente los entrenamientos de primavera y se internó en un centro de rehabilitación en Arizona. Fue uno de los primeros atletas de alto perfil en buscar ayuda por su abuso de sustancias. Desafortunadamente, Porter recayó y el 5 de agosto de 2002 murió de lo que se llama delirio excitado provocado por los efectos tóxicos de la cocaína. Fue una pérdida devastadora para la fanaticada de los Reales de Kansas. En agosto de 1980, Ferguson Jenkins, posiblemente el mejor jugador de béisbol de la historia de Canadá, fue arrestado en el Exhibition Stadium de Toronto por posesión de marihuana, cocaína y hachís. El comisionado de ese entonces, Bowie Cohn, queriendo dar un ejemplo con Jenkins, lo suspendió permanentemente del béisbol. Ese fallo fue apelado y revocado y el 22 de septiembre, y Fergie había vuelto a la acción. 2 años después, en julio de 1982, el jardinero de los Padres, Alan Wiggins, fue arrestado por posesión de cocaína. Fue suspendido por 30 días y pasó un mes en un centro de rehabilitación. Lamentablemente, Wiggins nunca pudo vencer a sus demonios y sucumbió al SIDA en 1991, provocado por el uso de drogas intravenosas. Después de una temporada decepcionante, en 1982, la estrella de los Expos de Montreal, Tim Raines, ingresó en un centro de rehabilitación para controlar su consumo de sustancias. Raines afirmó que normalmente llevaba su cocaína en el bolsillo mientras jugaba y afirmó que gastó más de $40,000 en 1982 en su hábito. El presidente de los Expos, John McHale, más tarde culpó al uso de cocaína por el fracaso de su equipo en 1982. Esta lista puede ser muy extensa. Por ejemplo, Ken Landreau, jardinero de los Dodgers, Steve Howe, lanzador también de los Dodgers, Lonnie Smith, de San Luis, y muchos otros han tenido problemas con aquellas sustancias. En agosto de 2015, las Grandes Ligas y la Asociación de Peloteros anunciaron la creación de su política conjunta contra la violencia doméstica. Según dicha política, el comisionado puede optar por suspender o reintegrar al jugador, o puede diferir el juicio hasta que concluya el proceso penal. La política no incluye castigos mínimos ni máximos. Según esta política negociada colectivamente, los jugadores reciben educación sobre violencia doméstica, agresión sexual y abuso infantil cuando son objeto de una investigación. Con todos estos casos, suspensiones y violencia, a menudo nos preguntamos, ¿qué es lo que las grandes ligas están tratando de hacer cuando hablan de hacer crecer el juego de béisbol? Muy a menudo son víctimas completamente alejadas del deporte. Antes del 2015, los clubes no tomaban medidas disciplinarias contra los jugadores acusados o arrestados por violencia doméstica, con la excepción de los Medias Rojas de Boston, que suspendieron a Will Cordero en 1997. Su suspensión fue de solo 8 juegos a pesar de su arresto. Todos recordamos el incidente donde vimos al comisionado Rob Manfred poner a Trevor Bauer en licencia, renovando la decisión semanalmente mientras Bauer estaba siendo investigado por una presunta agresión sexual. El acusador de Bauer solicitó una orden de restricción temporal ex parte por violencia doméstica. Ex parte se refiere a mociones de órdenes que pueden otorgarse sin esperar una respuesta de la otra parte. La víctima firmó una declaración bajo pena de perjurio en la que hizo numerosas acusaciones contra Bauer, incluido que Bauer la estranguló durante las relaciones sexuales, hasta dejarla inconsciente durante 2 encuentros separados en la casa de Bauer en Pasadena, que Bauer tuvo sexo anal con ella sin su consentimiento, y que Bauer la golpeó en la cara y en otras partes del cuerpo durante las relaciones sexuales. Fue hospitalizada por algunas de sus heridas que, según ella, fueron resultado de los encuentros con Bauer. Antes de la acusación en California, otra mujer en Ohio presentó una orden de protección contra Bauer mientras todavía jugaba para los Rojos de Cincinnati. La mujer desestimó voluntariamente la petición de orden de protección el 23 de julio de 2020. Este es un ejemplo de libro de texto de vergüenza a la víctima, especialmente cuando está involucrado un atleta de alto perfil. Al final, Bauer resultó ser inocente, pero ya fue tarde. Lo habían excluido injustamente de las Grandes Ligas.
En octubre de 2015, la novia de Aroldis Chapman le dijo a la policía que él la estranguló y la empujó contra la pared y alegó que disparó 8 tiros en el garaje de su casa en Miami. Chapman evitó cargos, pero fue suspendido por la liga por 30 juegos, la primera vez que un jugador fue suspendido por violencia doméstica, desde Cordero casi 20 años antes. Para colmo de males, se citó a Hal Steinbrenner diciendo: «Tarde o temprano lo olvidamos, ¿verdad? Así es como se supone que debemos ser en la vida. Hizo todo bien y dijo todo bien cuando estuvo con nosotros». Desde la suspensión de Chapman, 12 jugadores han enfrentado suspensiones bajo la política de violencia doméstica, con suspensiones de hasta 15 juegos durante toda la temporada. Sam Dyson fue suspendido el 5 de marzo de 2021 por toda la temporada. La exnovia de Dyson presentó una demanda civil contra él acusándolo de agresión sexual, agresión e imposición intencional de angustia emocional, en incidentes que se han prolongado durante varios años. Interesante, ¿verdad? Aprovecha y regálame un me gusta y compártelo con alguien que conozcas. Gracias a ti estamos llegando a más y más personas. No olvides suscribirte. Seguimos. Algunos nombres últimamente no están incluidos en la lista de suspensiones, ya que siguen surgiendo detalles inquietantes sobre jugadores y cuerpo técnico actuales y pasados. Pedro Astacio se declaró culpable en 2000 de golpear a su esposa embarazada. Los Rockies ni la oficina del comisionado hicieron nada, y Astacio fue el titular del día inaugural esa temporada, iniciando 32 juegos esa temporada para Colorado. Otros nombres incluyen a Julio Lugo, Brett Myers, Milton Bradley y el veterano capataz y miembro del Salón de la Fama, Bobby Cox. Más recientemente, Marcell Ozuna fue detenido luego de supuestamente estrangular a su esposa y arrojarla contra la pared. También se habló de Yasiel Puig. Últimamente, cuando salieron a la luz 2 acusaciones descubiertas recientemente. No podríamos incluir a más porque el video se llevaría poco más de 2 horas. Pasemos a los escándalos de abuso sexual. El tema del momento sin duda es la presunta vinculación de la superestrella de los Rayos de Tampa, Wander Franco. Franco se convirtió en el último jugador en ser puesto en licencia administrativa por las Grandes Ligas. La licencia administrativa ha sido una opción durante las investigaciones de la MLB desde 2015. Luego de la introducción de la política conjunta de la liga y el sindicato de jugadores sobre violencia doméstica, agresión sexual y abuso infantil. Piense en ello como una especie de área de espera, ya que los jugadores son retirados de su equipo e incluso fuera de la lista de 40 hombres mientras son investigados, pero continúan recibiendo pago y tiempo de servicio mientras esperan la resolución de su caso. Aquí están los jugadores, las acusaciones que llevaron a su suspensión y cómo se resolvieron sus casos, con la duración de la suspensión cuando corresponda. En 2016, Héctor Olivera, jardinero de los Bravos, fue suspendido por 82 juegos cuando fue acusado de agredir a una mujer en un hotel de Arlington, Virginia. Arrestado, declarado culpable de un delito menor y cumplió 10 días de cárcel. La melaza, José Reyes, cuando jugaba para los Rockies, fue suspendido por 62 juegos más la primavera. Reyes fue acusado de agredir a su esposa en Hawái. Arrestado, cargos desestimados cuando la esposa se negó a cooperar. En 2018, el lanzador Roberto Osuna de los Azulejos fue suspendido por 75 juegos acusado de agredir a una mujer en Toronto. Arrestado, cargo retirado. Addison Russell por 40 juegos. Domingo Germán, 81 juegos. Felipe Vázquez, encarcelado. Julio Urías, 20 juegos. Odubel Herrera, 85 juegos. Y como las demás listas, esto podría ser interminable. Bueno, hasta aquí este recorrido por el lado oscuro de nuestro amado deporte. Las Grandes Ligas hacen un gran esfuerzo para llevar un espectáculo limpio, ya que es un deporte familiar. Es como dicen por ahí lamentablemente, el que la hace la paga. Nos vemos pronto.